A todos nos ha pasado que cometemos algunos errores por suponer propiedades que no existen. Y es que a veces nos mecanizamos y suponemos que lo que hemos aprendido en una propiedad también la podemos aplicar en todas las propiedades que se asemejan a ellas. Sin embargo, vamos a ver que esto no es correcto. Estoy hablando del típico caso del binomio al cuadrado. Durante todo este tiempo que vengo enseñando, veo que mis alumnos se confunden una y otra vez por resolver de manera mecánica. Es importante que el alumno aprenda la demostración de ciertas propiedades para que deje de cometer este tipo de errores. Vamos a empezar y dejar en claro por qué se debe de aplicar adecuadamente el binomio al cuadrado. Cuando tenemos un producto, por ejemplo, x por y, y lo vamos a elevar al cuadrado, sí podemos aplicar la propiedad distributiva. Es decir, este exponente se distribuye tanto para x como para y, resultando x al cuadrado por y al cuadrado. Esto hace suponer a muchas personas que también se puede hacer cuando es una suma al cuadrado. Es decir, muchas personas elevan x al cuadrado y le suman y al cuadrado. Sin embargo, aquí es necesario entender que esto es incorrecto. Vamos a ver numéricamente qué sucede cuando a x y a y le damos ciertos valores. En el primer caso tenemos 2 por 5. Todos sabemos que 2 por 5 es 10 y 10 al cuadrado resulta 100. Vamos a aplicar la primera propiedad. Sería 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, resultando 4 por 25. Y como vemos, la respuesta sí es correcta. Es la misma respuesta que habíamos dicho desde un comienzo, que 10 al cuadrado es 100, y aquí también nos resulta 100. Veamos en el otro caso. Si yo sumo 2 más 5, sería 7, y 7 elevado al cuadrado debería de resultar 49. Esa es la verdadera respuesta. Pero vamos a ver qué pasa si lo hacemos de esta forma. Tenemos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, resultando 4 más 25 igual a 29. Como puedes observar, al inicio la respuesta era 49, pero haciéndolo de esta forma la respuesta nos sale 29. Es decir, esta respuesta es errónea, porque la verdadera respuesta debería dar 49. ¿Y dónde está el error? ¿Por qué si aquí puedo aplicar la propiedad distributiva y aquí no? Lo que sucede es que para aprender una propiedad necesitamos ver su demostración. Vamos a ver la demostración de la primera propiedad. Y para eso, lo único que debemos de preguntarnos es ¿qué significa elevar algo al cuadrado? Hay que recordar que cuando, por ejemplo, elevamos 3 al cuadrado, multiplicamos 3 por 3. Cuando elevamos 10 al cuadrado, multiplicamos 10 por 10. Entonces, si yo tengo x por y y lo voy a elevar al cuadrado, lo correcto sería multiplicar xy nuevamente por xy. Y por la propiedad asociativa, ustedes pueden multiplicar x por x, que nos va a dar x al cuadrado, y también y por y, que nos va a dar y al cuadrado. Estamos asociando. Y como pueden notar, ahí sí se está cumpliendo la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación. Pero veamos ahora qué sucede cuando era una suma. Hay que recordar que si tenemos x más y al cuadrado, lo correcto sería multiplicar x más y nuevamente por x más y. Pero en este caso deberíamos aplicar la propiedad distributiva, es decir, multiplicar x por x, que es x al cuadrado, más x por y, que sería xy, más y por x, que también podemos poner xy, ya que el orden de los factores no altera el producto, y por último y por y, que sería y al cuadrado. Y al final nos resulta x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Es por eso que al nosotros suponer que solamente era x al cuadrado más y al cuadrado, estamos cometiendo ese error. Y ese error
es grave, ya que podemos notar que al final la respuesta no se cumple. Veamos qué sucedería si nosotros sí aplicamos esta fórmula como debe de ser en este caso. X al cuadrado significa que el primer término se va a elevar al cuadrado, 2 al cuadrado, más 2xy significa que vamos a multiplicar el doble del primer término por el segundo término. Sería 2 veces el primer término por el segundo término. Y y al cuadrado significa que vamos a elevar al cuadrado el segundo término, 5 al cuadrado. Si lo resolvemos, acá tenemos 4, por aquí 2 por 2, 4 por 5, 20, y por aquí 25. Si sumamos todo esto, vamos a obtener la respuesta que es la correcta, 49. Es por eso que debemos de respetar esta formulita llamada trinomio cuadrado perfecto. Ahora vamos a aprender cómo elevar una expresión algebraica al cuadrado teniendo el signo negativo, es decir, un binomio diferencia al cuadrado. Para eso no necesitamos de otra fórmula, sino la vamos a hacer con la misma fórmula que aprendimos en un inicio. X al cuadrado significa el primer término elevado al cuadrado. Vamos a poner x al cubo elevada al cuadrado. Más, luego viene el doble del producto del primero por el segundo. En este caso sería el doble del producto del primer término, que vendría a ser x al cubo, multiplicado por el segundo término, pero aquí cuando pongamos el segundo término debemos respetar su signo. Sería menos y sobre 5. Más, finalizamos con el segundo término al cuadrado. En este caso, todo este término con todo el signo se va a elevar todo al cuadrado. Resolvemos y vamos a tener la respuesta de este ejercicio. Aquí vamos a multiplicar los exponentes, sería x a la sexta. En este caso, como estamos multiplicando un positivo por un negativo, la respuesta va a quedar en negativo y nos va a quedar en la parte de arriba 2x al cubo y dividido entre 5. Más, luego para elevar esta fracción al cuadrado hay que recordar que un número negativo elevado al cuadrado resulta positivo porque menos por menos es más. Y acá podemos aplicar la propiedad, al igual que en la multiplicación existe la propiedad distributiva, también se puede dar en la división, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar y al cuadrado sobre 25. Y esta es la respuesta correcta. Por favor, no se olviden de que cada vez que le vemos un binomio al cuadrado, tenemos que usar sí o sí esta formulita llamada el trinomio cuadrado perfecto. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta el siguiente video aquí en Aprende con Germán.